Las finales de la UEFA Champions League son la cúspide del fútbol de clubes. Las apuestas están por las nubes, el margen de error es mínimo, la calidad del juego es insuperable y el drama es simplemente descomunal. Estos partidos son donde nacen las leyendas, se definen carreras y se escribe la historia frente a millones de aficionados en todo el mundo. A lo largo de los años, hemos sido testigos de finales que nos han dejado con la boca abierta, pero ninguna, absolutamente ninguna, se compara con la locura pura de la final de 2005. Esto no fue solo un partido, fue una montaña rusa de emociones, un choque de titanes y una historia tan increíble que ha quedado grabada en la leyenda del fútbol como el milagro de Estambul. Prepárate, porque lo que ocurrió en esta final de la UEFA Champions League entre el AC Milan y el Liverpool te dejará sin palabras. Este fue un enfrentamiento entre dos de los mejores equipos del planeta, cada uno habiendo superado un camino repleto de gigantes europeos para llegar al Estadio Olímpico Atatürk en Estambul, Turquía. El AC Milan arrasó en su trayecto hacia la final, venciendo a pesos pesados como el FC Barcelona, el Manchester United, el Inter de Milán y el PSV Eindhoven. Su campaña fue una clase magistral de dominio, demostrando que podían superar a los rivales más duros con autoridad. Por su parte, el Liverpool se abrió paso con victorias contundentes sobre el Bayer Leverkusen, la Juventus y el Chelsea, en una campaña marcada por la garra y la determinación, mostrando que podían competir con los mejores. Ambos equipos se ganaron su lugar en esta final con esfuerzo, talento y pura brillantez, preparando el escenario para una batalla épica. Hablemos de las plantillas, porque el talento en el campo era simplemente espectacular. El AC Milan era una máquina de fútbol, repleta de jugadores de clase mundial en cada posición. En la portería tenían a Dida, uno de los guardametas más fiables de su época. Su defensa era una fortaleza, liderada por leyendas como Paolo Maldini, Alessandro Nesta, Jaap Stam y Cafú, nombres que infundían temor en cualquier delantero. En el mediocampo, la creatividad y el control estaban garantizados con Andrea Pirlo, Clarence Seedorf, Gennaro Gattuso y un joven Kaká, quien ya deslumbraba con su elegancia. En ataque, contaban con la letal dupla de Andriy Shevchenko y Hernán Crespo, respaldados por un banquillo de lujo. Y todo este arsenal estaba dirigido por Carlo Ancelotti, un maestro táctico que sabía cómo ganar en los escenarios más grandes. Este equipo no solo era talentoso, era una dinastía en construcción. El Liverpool, por otro lado, no tenía el mismo nivel de nombres rutilantes, pero su plantilla estaba llena de corazón, liderazgo y calidad. En el mediocampo, contaban con Steven Gerrard, el capitán y alma del equipo, cuya pasión y versatilidad lo convertían en un titán. Junto a él estaba Xabi Alonso, un cerebro táctico con una visión excepcional. En defensa, Jamie Carragher y Sami Khedira formaban un muro sólido, mientras que jugadores como Luis García y John Rees aportaban chispa. En ataque, tenían a Djibril Cissé y Milan Baro, quienes podían ser peligrosos en el momento justo. Todo esto bajo la dirección de Rafael Benítez, un estratega astuto que había transformado al Liverpool en un equipo competitivo en su primera temporada. Aunque no tenían el brillo de las estrellas del Milan, los Reds tenían algo igual de poderoso, un espíritu indomable. El AC Milan llegaba como favorito, y no solo por su plantel estelar. Tenían experiencia reciente en la competición, habiendo ganado la Champions League en 2003, apenas 2 años antes. En cambio, el Liverpool no había tocado el trofeo desde 1984, una sequía de 21 años. Durante ese periodo, el Milan había conquistado la Copa 4 veces, consolidándose como el segundo club más exitoso en la historia de la competición, solo por detrás del Real Madrid. Con este historial y su calidad, los rossoneri entraron al partido rebosantes de confianza, y los pronósticos los respaldaban. Pero en el fútbol, las estadísticas y los nombres no siempre cuentan la historia completa. El partido comenzó con un estallido. Apenas 50 segundos después del pitazo inicial, el AC Milan abrió el marcador. Andrea Pirlo cobró un tiro libre con precisión quirúrgica y el capitán Paolo Maldini, en una llegada sorpresiva, conectó una volea imparable que venció a Jerzy Dudek. Gol en menos de un minuto. Hasta el día de hoy, ese tanto sigue siendo el más rápido en la historia de las finales de la Champions League.
Fue un inicio soñado para el Milan y un mazazo para el Liverpool. El Atatürk Olympic Stadium, que albergaba su primera final europea, vibraba con la intensidad del momento, y los aficionados del Milan ya saboreaban una noche gloriosa. Ese gol tempranero dejó al Liverpool aturdido, pero no derrotado. Mostraron carácter y buscaron responder. Minutos después, Steven Gerrard encontró a John Arne Riis en un córner, pero su volea fue despejada. Luego, Gerrard envió otro centro que conectó Sami Hyypiä, pero el cabezazo fue directo a las manos de Dida. El Liverpool intentaba recuperar el control, pero el Milan no cedía terreno. En el minuto 13, los italianos estuvieron a punto de doblar la ventaja. Clarence Seedorf envió un córner, y Hernán Crespo casi anota con un cabezazo en el primer palo, pero Luis García despejó el balón en la línea, salvando a su equipo. La situación se complicó aún más para el Liverpool cuando Harry Kewell, uno de sus atacantes clave, sufrió una lesión y tuvo que abandonar el campo a los 23 minutos. Benítez se vio obligado a recurrir a su banquillo antes de lo previsto, y entró Vladimir Miser, un movimiento que en ese momento parecía una simple sustitución forzada. Sin embargo, este cambio, como veremos más adelante, resultó ser una bendición disfrazada para los Reds. Por ahora, el primer tiempo era un calvario para el Liverpool. El Milan dominaba con autoridad, moviendo el balón con la precisión de un reloj suizo. Poco después de la sustitución, el Milan estuvo a punto de anotar nuevamente. Kaká, con su visión privilegiada, abrió la defensa del Liverpool con un pase magistral para Ševčenko, quien definió con calma. El estadio estalló, pero la bandera del árbitro se levantó, fuera de juego. El gol fue anulado, dando un respiro momentáneo al Liverpool. Los Reds intentaron capitalizar esta oportunidad, pero Luis García desperdició dos ocasiones claras, enviando sus disparos fuera del marco. El momentum volvió al Milan, y en el minuto 39, llegó el segundo golpe. Ševčenko, esta vez en posición legal, recibió un pase elevado de Kaká, entró al área y asistió a Crespo, quien definió con clase para poner el 2-0. El Liverpool, que había luchado por mantenerse en el partido, ahora estaba contra las cuerdas. 6 minutos antes del descanso, los Reds pensaron que podían irse al vestuario con un 2-0 en contra, un marcador difícil pero no imposible. Pero el Milan tenía otros planes. En el minuto 44, Pirlo encontró a Kaká en el centro del campo. El brasileño giró con elegancia, dejó atrás a su marcador y envió un pase exquisito que cortó la defensa del Liverpool como un cuchillo. Crespo, con una frialdad letal, definió con un toque sutil por encima de Dudek, usando la parte externa de su pie. Fue un gol de antología, una obra maestra que parecía sentenciar el partido. El 3-0 a favor del Milan al descanso era un sueño para los italianos y una pesadilla para los ingleses. Los aficionados del Milan celebraban como si la copa ya fuera suya, mientras que muchos hinchas del Liverpool, devastados, comenzaron a abandonar el estadio. Algunos no regresaron para la segunda mitad, una decisión de la que se arrepentirían por el resto de sus vidas. En el vestuario del Liverpool, Rafael Benítez sabía que necesitaba un milagro. Pero también sabía que sus jugadores no se rendirían. Los aficionados del Liverpool que permanecieron en el estadio cantaban You Will Never Walk Alone con una pasión que resonaba en el túnel. Escuchamos a nuestros hinchas cantando, apoyándonos, y eso nos dio una motivación extra, recordaría después Benítez. Consciente de que tenía que actuar rápido, el técnico español hizo un cambio táctico audaz. Sacó al defensor Steve Fennan y dio entrada al mediocampista Dietmar Hamann, pasando de un 4-4-1-1 a un 3-4-2-1. Este ajuste permitió a Steven Gerrard adelantar su posición, con Amán y Xabi Alonso anclando el mediocampo. Puede parecer un cambio simple, pero fue el catalizador de una de las remontadas más épicas en la historia del deporte. El Liverpool salió al segundo tiempo con una misión: anotar rápido. La desesperación los llevó a probar suerte desde lejos, como cuando Xabi Alonso disparó desde 35 metros, un intento que no estuvo tan lejos de sorprender a Dida. En el otro lado, el Milan seguía siendo peligroso. Sami Hyypiä cometió una falta sobre Kaká cerca del área, y el tiro libre de Ševčenko obligó a Dudek a hacer una gran atajada. Pero el Liverpool no se rindió,
y en el minuto 54, llegó el momento que cambió todo. John Henry envió un centro al área, y Steven Gerrard, elevándose con autoridad, cabeceó el balón al fondo de la red. 3-1. El capitán había dado el primer paso, y el estadio estalló. El ajuste táctico de Benítez estaba funcionando. Gerrard, liberado en una posición más ofensiva, comenzaba a liderar la carga. Todos esperaban que el Milan reaccionara, cerrara filas y recuperara el control. Pero, como dice el refrán, cuando llueve, diluvia. Apenas 2 minutos después, en el 56, Vladimir Miser, el sustituto que había entrado por Kewell, recibió el balón fuera del área y disparó con potencia. El balón se coló en la red, superando a Dida. 3-2. El Athletic Olympic Stadium era un volcán. Los que pensaban que el partido estaba decidido ahora estaban al borde de sus asientos. En solo 11 minutos, el Liverpool había recortado una ventaja de 3-1. Pero lo mejor estaba por venir. 4 minutos después, en el 60, Gerrard fue derribado por Gattuso dentro del área. Esta vez, el árbitro no dudó, penalti para el Liverpool. Xabi Alonso se preparó para cobrar, pero Dida adivinó su intención y detuvo el disparo. Sin embargo, Alonso fue más rápido que nadie, llegó al rebote y, con un disparo desesperado, igualó el marcador, 3-3. En solo 6 minutos, entre el 54 y el 60, el Liverpool había borrado por completo la ventaja del Milan. Era algo inimaginable, un milagro en desarrollo. Los jugadores del Milan, que habían dominado el primer tiempo con una facilidad insultante, ahora parecían desconcertados. Los aficionados del Liverpool, que habían estado al borde del llanto, cantaban con una energía que sacudía el estadio. Con el marcador empatado, el Liverpool sabía que debía mantenerse sólido para completar la hazaña. El Milan, desesperado por recuperar la ventaja, apretó, pero la defensa de los Reds estaba inspirada. Hanie Carragher hizo entradas cruciales, y Djimi Traoré despejó un balón en la línea que Shevchenko ya cantaba como gol. En los minutos finales, Kaká tuvo una oportunidad clara, pero su disparo se fue desviado. El tiempo reglamentario terminó con un 3-3, y el partido se fue a la prórroga. En esos 30 minutos adicionales, el Milan dominó, decidido a evitar los penaltis, ya que habían ganado la final de 2003 en esa tanda. Shevchenko tuvo 2 oportunidades claras, pero Jerzy Dudek se lució con una doble atajada que desafió la lógica. Esa intervención fue un momento de inflexión, una señal de que, tal vez, esa noche estaba destinada a ser del Liverpool. El partido se decidió en los penaltis, y aquí es donde Jerzy Dudek se convirtió en héroe. Serginho, el primero en cobrar para el Milan, envió su disparo por encima del arco. Dietmar Hamann, con nervios de acero, anotó para el Liverpool. Luego, Dudek detuvo el penalti de Andrea Pirlo, desatando un rugido ensordecedor en las gradas. Vladimir Miser marcó el siguiente para los Reds, poniendo el 2-0 en la tanda. John Daltamassen anotó para el Milan, pero Dida respondió deteniendo el disparo de John Henry, reduciendo la ventaja. Kaká mantuvo viva la esperanza del Milan con un penalti bien ejecutado, pero Miser volvió a anotar para el Liverpool. Todo quedó en manos de Shevchenko, la estrella del Milan, quien necesitaba marcar para mantener a su equipo en la pelea. Pero su disparo fue débil, casi un regalo, y Dudek lo detuvo con facilidad. Se acabó. El Liverpool, que había estado 3-0 abajo al descanso, había remontado de manera imposible para vencer al AC Milan y ganar la Champions League por primera vez en 21 años. No hay palabras para describir lo que pasó esa noche. Fue bautizado como el milagro de Estambul, y con razón. Remontar 3 goles en una final de la Champions League, contra un equipo como el AC Milan, con jugadores como Maldini, Kaká y Shevchenko, es algo que desafía toda lógica. Fue una demostración de fe, coraje y espíritu de equipo. Steven Gerrard, quien luego sería reconocido como el jugador del partido, se convirtió en sinónimo de liderazgo. Rafael Benítez demostró ser un genio táctico. Y Jerzy Dudek, con sus atajadas y su baile en la tanda de penaltis, inspirado en el legendario Bruce Grobbelaar, entró en la historia. El impacto de esta final trascendió el fútbol.
Inspiró a generaciones de aficionados y jugadores, mostrando que, en este deporte, nada es imposible. Para el Liverpool, fue el comienzo de una nueva era de ambición en Europa, y para el Milan, una lección dolorosa que los llevó a redimirse 2 años después, en 2007, cuando vencieron al Liverpool en otra final. Pero la noche del 25 de mayo de 2005 pertenece al Liverpool y a los hinchas que nunca dejaron de creer. Como dice el himno del club, "You'll never walk alone", y esa noche, los Reds caminaron juntos hacia la gloria. Ahora quiero saber tu opinión, ¿es el milagro de Estambul la mejor remontada en la historia del fútbol? ¿O crees que hay otra que pueda superarla? Déjame tus pensamientos en los comentarios, y si esta historia te emocionó, no olvides darle like, compartir el video y suscribirte para más relatos épicos del fútbol. Nos vemos en el próximo.